Bienvenidos a Explorando Rutas. Hoy nos adentramos en la costa más misteriosa del sur de Chile, donde el océano guarda secretos de piratas y soldados olvidados. Aquí, en este pequeño pero legendario pueblo, las olas han sido testigos de invasiones, naufragios y feroces batallas por el dominio de estas tierras. Sus piedras aún llevan las marcas de los cañonazos, y en cada rincón se esconde una historia que desafía el tiempo. Esto es Niebla, un escenario de mitos, guerras y tragedias que marcaron el destino de Chile. Pero lo que descubriremos hoy no está en los libros de historia, sino en las sombras de sus ruinas, en las voces de su gente y en los misterios que aún siguen sin respuesta. ¿Fueron los piratas los primeros en llegar a estas costas? ¿Qué secretos ocultan sus antiguos túneles? ¿Y qué llevó a que esta pequeña localidad se convirtiera en uno de los puntos estratégicos más codiciados del Pacífico? Hoy, en Explorando Rutas, nos adentramos en Niebla. Y te advertimos, este viaje cambiará para siempre la forma en que ves la historia de Chile. Antes de la llegada de los españoles, el territorio que hoy conocemos como Niebla estaba habitado por el pueblo Huilliche, una de las ramas del gran pueblo mapuche. Los Huilliches, cuyo nombre significa gente del sur en mapudungun, ocupaban vastas extensiones desde la actual región de la Araucanía hasta la zona de Chiloé, estableciendo asentamientos en la costa y el interior, donde desarrollaron una cultura basada en la pesca, la caza, la recolección y una incipiente agricultura. Su presencia se evidencia en restos arqueológicos que incluyen depósitos de residuos de moluscos, herramientas de piedra y estructuras de antiguos asentamientos costeros. A diferencia de los mapuches del centro-sur de Chile, los huilliches de la costa de Niebla tenían una estrecha relación con el mar, utilizando balsas de troncos amarrados con fibras naturales para navegar los ríos y el océano, aprovechando los recursos marinos para su alimentación y sustento. Uno de los aspectos menos conocidos de los huilliches en Niebla es su particular cosmovisión en relación con el mar. Según las creencias huilliches, el océano no solo era una fuente de alimento, sino también un mundo espiritual poblado por seres míticos, entre ellos Kaika y Filu, la gran serpiente marina que dominaba las aguas y podía desatar grandes marejadas y tsunamis. Se cree que los huilliches que habitaban Niebla tenían rituales específicos para apaciguar a esta deidad, entre ellos la ofrenda de alimentos y el canto de oraciones en las playas antes de iniciar sus faenas de pesca. Investigaciones antropológicas han señalado que la relación de los huilliches con el mar no solo era espiritual, sino también estratégica, pues fueron capaces de desarrollar técnicas avanzadas de pesca con trampas de piedra y redes tejidas con fibras vegetales, lo que les permitió sostener comunidades relativamente grandes para la época. Otro hecho inédito sobre los huilliches de Niebla es su resistencia a la colonización española. A diferencia de los mapuches que lucharon en la Guerra de Arauco en los valles del sur, los huilliches costeros tuvieron una estrategia diferente, basada en el ocultamiento y la movilidad. Se dice que cuando los primeros exploradores españoles llegaron a la bahía de Niebla en el siglo XVI, los huilliches ya conocían de antemano las incursiones de los forasteros y habían desarrollado sistemas de alerta con señales de humo y sonidos de caracolas para advertir sobre su llegada. A lo largo del siglo XVII, los huilliches de Niebla fueron testigos de la creciente militarización de la zona con la construcción de fuertes y fortificaciones españolas. Algunos fueron forzados a trabajar en la construcción de estas estructuras, mientras que otros optaron por internarse en los bosques cercanos o migrar hacia el sur, evitando el sometimiento colonial. A medida que nos acercamos a este sector pintoresco de Niebla, la atmósfera comienza a transformarse. La costa se llena de vida. Los colores vibrantes de las decoraciones reflejan el espíritu festivo que inunda el complejo gastronómico y artesanal del encuentro acostumbrista. Este lugar, que se encuentra en pleno corazón de Niebla, se convierte en un punto de convergencia para miles de personas que buscan disfrutar de lo mejor de la gastronomía, las tradiciones y la cultura local. Al pasar por las callejuelas de la localidad, se siente una mezcla de aromas tentadores provenientes de los puestos de comida,
mientras los sonidos de música folclórica comienzan a dominar el ambiente, creando una sensación acogedora y llena de energía. Al adentrarnos en el complejo, la vista se llena de stands y pequeños kioscos donde los artesanos y chefs locales exponen lo mejor de sus creaciones. Desde las mesas de madera hasta las piezas de cerámica, la feria resalta la habilidad manual de los habitantes de Niebla. En cada rincón, la gastronomía local brilla con platos como empanadas de mariscos, cazuelas y caldillos, todos preparados con ingredientes frescos del mar. Es un lugar donde las familias, amigos y turistas se mezclan, disfrutando no solo de los sabores, sino también de la calidez de la comunidad. Mientras avanzamos, el ritmo de la fiesta se intensifica. El escenario principal cobra protagonismo, donde las danzas y músicas tradicionales, como la cueca, se despliegan en todo su esplendor. Es un lugar donde generaciones de personas se unen para compartir su amor por el folclore chileno, mientras los grupos de baile deslumbran con su energía y colores. Este es también un espacio donde los visitantes pueden aprender sobre las costumbres huilliches y las influencias que han marcado la historia de Niebla. Y todo esto mientras el sol se pone detrás de las montañas y la brisa marina refresca el aire. La fiesta del encuentro acostumbrista no es solo una celebración de la gastronomía y las artesanías, sino también un momento de conexión entre los habitantes de Niebla y aquellos que llegan de diferentes partes del país y el extranjero. Este evento, que se celebra en un sector clave de Niebla, nos permite vivir de cerca las costumbres que han sobrevivido durante siglos, manteniendo vivas las tradiciones de la zona. La fiesta se convierte así en un espacio no solo para disfrutar, sino para aprender y celebrar la identidad cultural de un pueblo que se muestra con orgullo, mientras nos invita a ser parte de su historia. Al avanzar por el sector de locales dentro del complejo gastronómico y artesanal del encuentro costumbrista, la experiencia se convierte en una verdadera inmersión en la cultura local. Los puestos de venta están cuidadosamente organizados, y al caminar entre ellos se puede observar la diversidad de productos que muestran los artesanos y emprendedores de Niebla. Cada uno de estos pequeños negocios refleja el alma del lugar, desde las creaciones en madera hasta los textiles que capturan la esencia de la vida costera. Mientras se recorre esta parte del evento, los aromas de las preparaciones culinarias se entremezclan con el bullicio de la feria. Los olores a mariscos frescos, cecinas, empanadas de mariscos y cazuelas calientes invitan a detenerse en los puestos gastronómicos. Los cocineros locales, con su habilidad única, preparan sus platos con ingredientes frescos directamente del mar y la tierra, ofreciendo una muestra de lo mejor de la gastronomía de Niebla. Las familias y visitantes se sienten atraídos por la calidez de la comida tradicional, que no solo satisface el hambre, sino que también ofrece un sabor auténtico de la región. La tradición de la pesca artesanal se siente en cada plato, ya que el mar de Niebla es la principal fuente de estos manjares. Al observar la forma en que se preparan las comidas, se nota la dedicación con la que cada receta es transmitida y perfeccionada, manteniendo la conexión con los orígenes de la comunidad. A medida que se avanza entre los puestos, la sensación de comunidad y pertenencia se vuelve palpable. En cada rincón, los lugareños comparten sus historias y anécdotas con los visitantes, mientras los más pequeños se sienten atraídos por las artesanías que parecen contar su propia historia. Los mercados como este no solo permiten una transacción económica, sino que también sirven como espacio de intercambio cultural,
donde la gente puede aprender sobre la vida cotidiana de Niebla, sus costumbres y su historia. Además, es un lugar donde las generaciones más jóvenes tienen la oportunidad de conocer las tradiciones de sus antepasados, ya sea a través de los talleres de artesanía, las demostraciones de cocina, o los relatos de los más viejos del lugar que explican cómo se vivía hace décadas. Los vendedores, algunos de ellos con rostros conocidos por los vecinos, no solo están ofreciendo productos, sino también compartiendo parte de su historia personal, lo que convierte el recorrido por los locales en una experiencia única y enriquecedora. La experiencia en este sector de Niebla no solo es una cuestión de consumo, sino de conexión emocional con el pueblo y sus tradiciones. Los visitantes, al explorar los locales, no solo están comprando productos o degustando comida, sino también llevándose consigo un pedazo del alma de Niebla. El complejo gastronómico y artesanal del encuentro acostumbrista no es simplemente un evento de mercado, sino una celebración del día a día de una comunidad que sigue viviendo sus tradiciones con orgullo, preservando su legado y transmitiéndolo a las nuevas generaciones. La calidez de la gente, la calidad de sus productos y la autenticidad del lugar hacen de este recorrido una experiencia que va mucho más allá de una simple fiesta, convirtiéndolo en un verdadero encuentro con la esencia de Niebla. Continuando con la historia de este increíble lugar, con el paso del tiempo, la población huilliche de Niebla fue asimilada a la sociedad mestiza que emergió en la región. Sin embargo, su legado aún persiste en la toponimia del lugar y en algunas tradiciones locales. Algunas familias de la zona conservan apellidos de origen huilliche y han transmitido, de generación en generación, relatos sobre la vida de sus ancestros en la costa. A pesar de la colonización y los cambios sociales, todavía se pueden encontrar vestigios de su cultura en las formas de pesca artesanal, la recolección de mariscos y el conocimiento sobre las mareas y el comportamiento del océano, saberes que han sobrevivido al paso de los siglos y que constituyen un valioso patrimonio inmaterial de Niebla. Los primeros registros sobre exploraciones en la costa de Niebla datan de mediados del siglo XVI, cuando los navegantes españoles comenzaron a recorrer los territorios del sur de Chile en busca de nuevos asentamientos estratégicos. La presencia de Valdivia ya había sido identificada por Juan Bautista Pastene en 1544, pero fue Pedro de Valdivia quien en 1552 ordenó la fundación de la ciudad de Santa María la Blanca de Valdivia. En ese contexto, Niebla comenzó a tomar importancia como un punto clave en la vigilancia y defensa del territorio, debido a su ubicación en la desembocadura del río Valdivia y su acceso directo al Océano Pacífico. Sin embargo, un aspecto poco mencionado es que, antes de ser oficialmente un enclave español, la zona de Niebla estaba habitada por los huilliches, como explicamos al principio, quienes opusieron una feroz resistencia a la colonización. Durante los primeros años de presencia española, los navegantes y soldados informaron sobre constantes ataques indígenas, en los que pequeñas embarcaciones eran interceptadas en la bahía y los tripulantes asesinados o capturados. Uno de los episodios menos documentados ocurrió en 1599, cuando las tropas españolas intentaban reorganizarse en Valdivia tras la gran ofensiva mapuche liderada por Pelantaro, que resultó en la destrucción de 7 ciudades españolas en el sur de Chile. En este contexto, Niebla jugó un papel crucial en los intentos de mantener la comunicación marítima con la Capitanía General de Chile, ya que la ruta terrestre estaba completamente dominada por los indígenas. Los registros indican que en diciembre de 1599, una embarcación enviada desde Chiloé para abastecer a los sitiados en Valdivia fue sorprendida en la bahía de Niebla por guerreros huilliches, quienes lograron capturarla y matar a sus tripulantes. Este hecho dejó en evidencia la fragilidad del control español en la región, lo que llevó a la corona a ordenar una retirada temporal de Valdivia y, por ende, del área de Niebla. Durante casi 40 años, los españoles abandonaron estos territorios, lo que permitió que la naturaleza y las comunidades indígenas retomaran el control absoluto de la zona.
El regreso de los españoles a la región de Valdivia en 1645, liderado por Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, marcó el inicio de un proceso de militarización sin precedentes en Niebla. Aunque la historia suele centrarse en la construcción de los fuertes, lo que pocas veces se menciona es la brutal represión que acompañó esta reconquista. Para evitar que los huilliches volvieran a tomar el control de la bahía, los españoles iniciaron una serie de expediciones punitivas en los alrededores de Niebla, incendiando aldeas y tomando prisioneros a los líderes indígenas. Algunos documentos históricos indican que los españoles utilizaron tácticas psicológicas para aterrorizar a los huilliches, incluyendo la exposición de cabezas decapitadas en estacas cerca de la playa. Este nivel de violencia tenía un propósito claro: evitar otro abandono de la región y consolidar el dominio español en un territorio que había demostrado ser sumamente hostil. Un hecho poco conocido sobre las expediciones en Niebla es que, en el siglo XVII, la zona se convirtió en un punto de interés para corsarios y piratas ingleses y holandeses, quienes estaban al tanto de la debilidad de las defensas españolas. En 1670, una expedición holandesa encabezada por el corsario John Narborough exploró las costas cercanas a Niebla en busca de un punto de desembarco para atacar Valdivia. Aunque la expedición nunca se concretó, los registros indican que los holandeses lograron obtener información detallada sobre la geografía del área gracias a indígenas descontentos con el dominio español. Esto motivó a la corona a reforzar aún más la presencia militar en la zona y establecer lo que más tarde se convertiría en el Fuerte de Niebla. De esta manera, la historia de Niebla en el siglo XVI y XVII no solo estuvo marcada por la exploración española, sino también por una guerra constante entre indígenas, europeos y piratas que vieron en este punto de la costa chilena una oportunidad estratégica en la lucha por el dominio del Pacífico Sur. Un hecho poco conocido es que, a pesar de su importancia militar, Niebla no tuvo un desarrollo acelerado como otras localidades coloniales debido a su constante exposición a ataques y a las duras condiciones climáticas. En 1670, un incendio provocado por un enfrentamiento con indígenas mapuches arrasó con varias estructuras de madera que formaban el primer poblado, lo que obligó a reconstruir los caminos y edificaciones con materiales más resistentes. Durante el siglo XVIII, el asentamiento fue reforzado con la llegada de ingenieros militares que rediseñaron su trazado para mejorar la movilidad de tropas y la distribución de recursos. En documentos históricos se menciona que los caminos internos de Niebla se planificaron con una leve inclinación hacia el mar, permitiendo un drenaje natural que evitaba la acumulación de agua en tiempos de lluvia, algo innovador para la época. Además, los soldados y colonos construyeron pequeños canales que desviaban el agua hacia depósitos improvisados, asegurando el abastecimiento durante los periodos de sitio. Otro aspecto inédito del trazado colonial de Niebla es que, en sus inicios, las calles fueron diseñadas no solo para la movilidad terrestre, sino también con puntos estratégicos para la defensa artillera. Algunas de las primeras viviendas tenían pequeñas troneras ocultas en sus muros, permitiendo a los habitantes disparar desde sus hogares en caso de ataque. Esta estructura, inusual en asentamientos coloniales, evidencia la constante tensión en la zona y el miedo a invasiones extranjeras o indígenas. Incluso se han hallado vestigios de túneles subterráneos que, según investigaciones recientes, habrían sido utilizados por soldados para moverse sin ser vistos o almacenar pólvora y suministros en caso de un asedio. Con el paso del tiempo, la traza original fue modificada por el crecimiento natural del pueblo y la modernización del sector, pero todavía pueden encontrarse algunas de estas estructuras ocultas bajo casas antiguas y senderos que conservan la esencia del diseño original. En el siglo XVIII, la presencia franciscana en Niebla fue un punto clave en la expansión del cristianismo y la integración de las comunidades huilliches en la estructura colonial española. Los franciscanos llegaron a la zona como parte de un esfuerzo mayor de evangelización ordenado por la corona española, que veía en la religión un medio efectivo para someter y organizar a los pueblos indígenas. A diferencia de otras órdenes religiosas,
los franciscanos adoptaron un enfoque más directo con los huilliches, aprendiendo su lengua y costumbres para facilitar la conversión. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de conflictos, ya que los indígenas veían la llegada de los religiosos con escepticismo, al asociarlos con los abusos cometidos por encomenderos y soldados. A pesar de ello, se construyeron pequeñas capillas y centros de catequesis en la zona de Niebla, desde donde se difundieron las enseñanzas del cristianismo y se instruyó a los indígenas en nuevas prácticas agrícolas y artesanales. Uno de los episodios más poco conocidos de esta misión es la rebelión silenciosa de algunos huilliches, quienes aparentaban aceptar la evangelización pero mantenían en secreto sus creencias y rituales ancestrales. En documentos de la época se menciona que algunos líderes indígenas fingían conversión para evitar represalias, pero en la intimidad de sus comunidades seguían realizando ceremonias tradicionales, como los guillatunes, ritos de conexión con la naturaleza y los espíritus protectores. Incluso se han encontrado relatos de franciscanos que, desconcertados, documentaban cómo algunos huilliches bautizados continuaban practicando ofrendas a sus espíritus de la tierra y el agua, lo que llevó a algunos sacerdotes a redoblar los esfuerzos de conversión. Este sincretismo religioso fue una forma de resistencia pasiva, permitiendo a los huilliches mantener parte de su identidad cultural a pesar de la presión colonial. Otro hecho poco conocido es que la misión franciscana en Niebla tuvo un papel inesperado en la medicina de la época. A medida que los frailes convivían con los huilliches, comenzaron a aprender sobre el uso de hierbas medicinales y técnicas curativas que los indígenas habían desarrollado durante siglos. Esto llevó a un intercambio de conocimientos en el que los franciscanos enseñaban sobre la medicina europea, basada en sangrías y remedios herbales, mientras que los huilliches compartían su sabiduría sobre plantas como el canelo y la hierba de San Juan, utilizadas para tratar heridas e infecciones. En algunos casos, los religiosos registraron estas prácticas en sus escritos, aunque muchas fueron ignoradas por la ciencia europea. Con el tiempo, esta fusión de conocimientos se convirtió en una medicina híbrida que fue utilizada tanto por colonos como por indígenas en la zona de Niebla. Así, aunque la misión franciscana tuvo un objetivo religioso, también terminó influyendo en la cultura y la medicina local de formas inesperadas. Llegamos a la Plaza Fuerte de Niebla, el punto de entrada a uno de los sitios históricos más importantes de la costa valdiviana. Este espacio, ubicado justo antes del acceso al Fuerte de Niebla, ha sido testigo del paso de soldados, colonos y viajeros a lo largo de los siglos, marcando la antesala de la imponente fortificación que resguardó la bahía de Valdivia. Desde aquí, ya se pueden apreciar las vistas estratégicas hacia el océano y la desembocadura del río, recordándonos la importancia de este lugar en la defensa colonial. Ahora, nos adentramos en el fuerte, donde las murallas de piedra y los cañones centenarios aún susurran historias de batallas, resistencia y poderío militar. Ubicado en un acantilado, con vistas estratégicas hacia la bahía de Corral, el Fuerte de Niebla, oficialmente llamado Castillo de la Pura y Limpia Concepción de Montfort de Lemos, fue una pieza clave del sistema defensivo español en el sur de Chile. Construido en 1671, su objetivo era impedir el acceso de piratas, corsarios y potencias enemigas que buscaban tomar control de la zona. Niebla, al igual que el resto de la bahía de Corral, era considerada una de las posiciones más importantes de la Capitanía General de Chile, pues Valdivia, a diferencia de otras ciudades, tenía una conexión directa con el Océano Pacífico. Esto hacía que la ciudad fuera vista como una puerta de entrada a los territorios españoles en el sur, razón por la que el Imperio Español invirtió una gran cantidad de recursos en fortificar la zona. El fuerte no solo contaba con gruesos muros de piedra y cañones apuntando al mar, sino que además tenía un complejo sistema de almacenamiento de pólvora, aljibes de agua y un sistema de túneles y pasadizos secretos, algunos de los cuales aún no han sido completamente explorados. A lo largo de su historia, el fuerte fue testigo de numerosos eventos bélicos.
Uno de los más importantes fue la llegada del corsario inglés Henry Brewer en 1670, quien intentó asaltar la bahía antes de la consolidación del sistema de fuertes. Aunque sus hombres lograron desembarcar en algunos puntos de la costa, fueron repelidos por una resistencia organizada por los españoles y las comunidades huilliches aliadas. Más tarde, en 1643, una flota neerlandesa al mando del almirante Hendrik Brewer logró tomar Valdivia y utilizó las ruinas del fuerte como base temporal. Sin embargo, la ocupación fue breve, y los españoles recuperaron el control, reforzando aún más las defensas. Durante el siglo XVIII, las amenazas piratas disminuyeron, pero el fuerte siguió en funcionamiento como un punto de vigilancia clave. Un dato poco conocido es que algunos de los cañones del fuerte provenían de barcos hundidos, que fueron rescatados y reutilizados por los españoles, lo que refleja el ingenio y la necesidad de aprovechar cada recurso disponible en esta zona remota del imperio. Uno de los episodios más determinantes en la historia del fuerte ocurrió en 1820, cuando el almirante escocés Lord Cochrane dirigió la famosa toma de Valdivia. En una de las operaciones militares más audaces de la independencia de Chile, las fuerzas patriotas desembarcaron en la bahía de Corral y tomaron cada una de las fortificaciones españolas mediante ataque sorpresa. A diferencia de otros fuertes que cayeron en combate, el fuerte de Niebla fue abandonado por los españoles sin resistencia, ya que sus comandantes entendieron que era imposible defenderlo una vez que los patriotas tomaron el control de Corral. Tras la independencia, el fuerte quedó en un estado de abandono progresivo, siendo utilizado esporádicamente como puesto de vigilancia hasta que, a finales del siglo XIX, fue completamente desmilitarizado. Sin embargo, durante la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884, el fuerte fue reactivado temporalmente por temor a incursiones enemigas en la costa, aunque finalmente nunca se produjo un ataque en la zona. Hoy en día, el Fuerte de Niebla es uno de los sitios históricos mejor conservados del sur de Chile y alberga el Museo de Sitio Castillo de Niebla, donde se pueden ver restos de armamento, túneles antiguos y documentos históricos que relatan su pasado. Un detalle poco mencionado es que, a lo largo de los años, arqueólogos han encontrado restos de municiones sin disparar y artefactos que datan de la época colonial, lo que sugiere que el fuerte pudo haber tenido reservas de guerra ocultas que nunca fueron utilizadas. Además, existen testimonios de antiguos trabajadores que afirman haber visto inscripciones en piedra dentro de los túneles, que podrían haber sido marcas hechas por soldados o prisioneros. La combinación de su ubicación estratégica, su historia militar y los misterios que aún esconde bajo tierra, hacen del Fuerte de Niebla un verdadero testimonio del pasado colonial de Chile, y un destino obligado para quienes buscan conocer los relatos menos contados de la historia. Durante el período colonial, el Fuerte de Niebla fue custodiado por un contingente de soldados que vivían en condiciones extremadamente duras, enfrentando no solo el peligro de ataques enemigos, sino también el clima hostil de la zona. Muchos de estos soldados eran criollos y mestizos reclutados en Valdivia, aunque también hubo peninsulares que llegaron desde España con la promesa de tierras y reconocimiento. La vida en el fuerte era un desafío constante. Los hombres debían soportar lluvias torrenciales, ráfagas de viento que azotaban las murallas y una humedad que corroía tanto sus armas como sus cuerpos. Los relatos indican que la escasez de provisiones era común y que, en momentos de crisis, los soldados debían cazar aves marinas o recolectar mariscos en las costas cercanas para poder alimentarse. Los registros militares muestran que en invierno, las enfermedades como el reumatismo y la disentería eran habituales entre los centinelas que vigilaban las baterías del fuerte. Uno de los episodios menos conocidos es la historia de Pedro de Salamanca, un soldado que, según documentos de la época, desertó del fuerte en 1742 debido a los malos tratos de sus superiores. Salamanca logró llegar hasta territorio huilliche, donde fue acogido por una comunidad local. Sin embargo,
Años después, cuando un destacamento español fue enviado a recuperar a los desertores, Salamanca ya se había convertido en parte de la comunidad indígena y lideró un pequeño grupo de huilliches que atacó a los soldados en un intento de resistir la captura. Este evento, aunque poco documentado en las crónicas oficiales, demuestra el complejo entramado cultural y militar que se vivía en Niebla, donde no todos los soldados estaban dispuestos a defender la corona española, especialmente cuando sus condiciones de vida eran tan adversas. Otro relato poco difundido habla de una misteriosa explosión ocurrida en los almacenes de pólvora del fuerte en 1786. Según testimonios de la época, una chispa habría provocado la detonación de parte del arsenal, generando una gran nube de humo visible desde la bahía. Algunos historiadores creen que se trató de un accidente, pero en registros menos oficiales se menciona la posibilidad de un acto de sabotaje. Un soldado de origen afrodescendiente, conocido como Juan Antonio el Mulato, fue acusado de haber iniciado el incendio, pero antes de que pudiera ser juzgado, desapareció sin dejar rastro. La versión más extendida entre la población local sostiene que Juan Antonio no huyó, sino que fue ajusticiado en secreto por sus superiores, quienes querían evitar que el escándalo llegara a Valdivia. Un dato fascinante sobre Niebla es la fiesta de San Sebastián, una de las celebraciones religiosas más antiguas y profundamente arraigadas en la región, cuyos orígenes se remontan a la época colonial. San Sebastián, un mártir cristiano que murió por su fe en el siglo III, ha sido venerado en Chile desde la llegada de los españoles, y su devoción en Niebla tiene particularidades únicas. Se cree que los primeros festejos comenzaron cuando los colonos españoles trajeron la imagen del santo desde Valdivia para proteger la región de enfermedades y catástrofes naturales. A diferencia de otras celebraciones religiosas, en Niebla la festividad ha sido históricamente una mezcla de fe, costumbres huilliches y tradiciones traídas por inmigrantes europeos, especialmente alemanes y españoles. Desde tiempos antiguos, los fieles se reúnen cada 20 de enero en una procesión que avanza por la costa, acompañada por cantos y rezos, mientras algunos devotos cumplen mandas descalzos o cargando pesadas cruces de madera como muestra de gratitud o penitencia. Uno de los aspectos más inéditos de esta festividad es la presencia de antiguos relatos sobre milagros atribuidos a San Sebastián en Niebla. Se cuenta que en el siglo XIX, una epidemia de fiebre afectó gravemente a la población y que, tras una procesión con la imagen del santo, los enfermos comenzaron a recuperarse de manera inexplicable. Desde entonces, muchos habitantes han considerado a San Sebastián como el protector de Niebla y, cada año, los pescadores locales le rinden tributo con una bendición especial de sus embarcaciones para asegurar una buena temporada de pesca. Otra historia poco conocida es la de un naufragio en la bahía de Niebla en la década de 1920, donde los sobrevivientes aseguraron haber visto la silueta del santo entre la neblina antes de ser rescatados. Este evento reforzó la creencia de que San Sebastián protege a los navegantes de la zona. Con el paso del tiempo, la celebración ha incorporado elementos culturales modernos, pero aún conserva su esencia histórica, convirtiéndose en una de las festividades más esperadas del verano en la región de los ríos. Estamos llegando al Faro de Niebla. Su construcción se remonta a finales del siglo XIX, cuando la navegación en la costa valdiviana aún dependía en gran medida de la intuición de los marineros y de las estrellas en noches despejadas. Ante el crecimiento del comercio marítimo y la peligrosidad de las aguas del Pacífico, donde las fuertes corrientes y la neblina dificultaban la visibilidad, las autoridades comenzaron a considerar la instalación de una señal luminosa que guiara a los barcos de manera segura hacia la bahía de Corral. No fue hasta la década de 1890 cuando se aprobó oficialmente su construcción, en un esfuerzo por mejorar la infraestructura marítima del sur de Chile. Se eligió un promontorio rocoso en Niebla, con una vista panorámica privilegiada sobre el océano y la desembocadura del río Valdivia, lo que aseguraba que la luz del faro pudiera ser vista desde largas distancias. A diferencia de otras estructuras similares de la época,
Este faro no solo servía como guía para los navegantes, sino que también cumplía un rol estratégico, pues permitía monitorear posibles incursiones de embarcaciones extranjeras o piratas en la zona. Uno de los aspectos más inéditos de la historia del Faro de Niebla es la resistencia que enfrentó su construcción por parte de algunos pobladores locales. Para muchos de ellos, la instalación de una luz artificial en lo alto del acantilado era innecesaria y hasta peligrosa, ya que temían que pudiera atraer barcos enemigos o facilitar incursiones no deseadas. Además, los pescadores más experimentados desconfiaban de la modernización, pues consideraban que las antiguas técnicas de orientación marítima eran suficientes para evitar naufragios. No obstante, con el paso del tiempo, el faro se convirtió en un símbolo de seguridad y progreso para la comunidad, especialmente después de que varias embarcaciones lograran evitar colisiones gracias a su destello. Se dice que en sus primeros años de funcionamiento, algunos capitanes de barco enviaban cartas de agradecimiento a las autoridades locales por la ayuda que significaba su presencia en medio de la densa niebla que solía cubrir la bahía. Un hecho histórico en el faro sucedió en el terremoto del año 1960. El más fuerte registrado en la historia, el faro sufrió daños estructurales que pusieron en riesgo su funcionamiento. Las violentas sacudidas del sismo y el posterior maremoto hicieron que algunas partes del terreno sobre el que estaba construido cedieran, generando grietas en sus cimientos. Sin embargo, a diferencia de otras construcciones que fueron devastadas, el faro se mantuvo en pie, convirtiéndose en un punto de referencia crucial para los barcos de ayuda humanitaria que llegaban a Valdivia tras la catástrofe. En los años siguientes, fue restaurado y modernizado con un sistema de iluminación más potente, asegurando que continuara operando por muchas décadas más. Hoy en día, el Faro de Niebla sigue siendo un icono de la costa valdiviana, no solo por su función marítima, sino por las innumerables historias que han girado en torno a su luz, testigo silencioso de naufragios, tormentas y la transformación de una de las localidades más emblemáticas del sur de Chile. Otro dato interesante son las antiguas casonas de niebla, verdaderos testigos silenciosos de un pasado profundamente marcado por la arquitectura colonial, las influencias europeas y la adaptación al duro clima costero del sur de Chile. Muchas de estas construcciones datan de finales del siglo XIX y principios del XX, erigidas por familias ligadas al comercio marítimo, la administración portuaria o la defensa militar del sector. Sus estructuras de madera nativa, como el alerce, el mañío o el laurel, fueron levantadas con técnicas que permitieran resistir los constantes temporales y la humedad del entorno. Los techos de tejuelas y los aleros profundos no son solo una característica estética, sino una solución práctica frente a las intensas lluvias. Estas casas no solo eran viviendas, sino también centros sociales donde se tejía la vida comunitaria, desde tertulias familiares hasta la recepción de autoridades locales y religiosas que recorrían la costa de los ríos. Lo interesante de estas casonas no radica únicamente en su longevidad, sino también en la manera en que reflejan la mixtura cultural de la zona. En sus interiores aún se pueden hallar muebles centenarios, retratos familiares descoloridos y antiguos utensilios que dan cuenta de un modo de vida hoy casi extinto. Lamentablemente, muchas de estas estructuras están en riesgo de desaparecer, ya sea por la acción del tiempo, el abandono o la presión inmobiliaria que no valora su relevancia histórica. Algunas han sido restauradas y adaptadas como hospedajes, museos o espacios culturales, mientras que otras yacen semiocultas entre la vegetación o deterioradas por el paso de los años. No obstante, su valor patrimonial es innegable. Representan un capítulo íntimo y profundo de la memoria colectiva de Niebla. Visitar estas casonas, detenerse ante sus puertas desvencijadas o contemplar el musgo trepando sus muros, es entrar en diálogo con el pasado. Es recordar que la historia no siempre se escribe en documentos oficiales o murallas de fortalezas, sino también en la madera carcomida por el salitre y en las ventanas que alguna vez miraron el mar con esperanza.
Ahora estamos a punto de cruzar el umbral del Museo de Sitio del Castillo de la Pura y Limpia Concepción de Monforte de Lemos. Y lo primero que nos golpea es la crudeza intacta de los materiales originales. Muros de piedra gruesa, corredores de tierra compactada y vestigios de estructuras que fueron vitales para la operación de la fortaleza. En las primeras salas se despliega una cuidada muestra de objetos recuperados. Botones de uniforme, balas de mosquete, herramientas navales, trozos de cerámica y fragmentos de losa traída desde Europa. Todo dispuesto con una museografía sobria, que permite al visitante enfocarse en la autenticidad de lo exhibido. Las vitrinas van acompañadas de paneles que explican no solo la función militar del castillo, sino también cómo se articulaba la vida cotidiana en la guarnición, la alimentación de los soldados, sus rutinas de vigilancia, el papel de los sacerdotes capellanes y la permanente tensión ante posibles ataques desde el mar. Al avanzar hacia las siguientes secciones, el relato histórico se vuelve más denso y estratégico. El museo reconstruye el sistema de defensa de Valdivia como uno de los más sólidos del hemisferio sur durante la colonia. Maquetas a escala muestran cómo se comunicaban por señales visuales los fuertes de Niebla, Corral, Mancera y Amargos, y cómo se distribuían las baterías para lograr un fuego cruzado efectivo. Aquí se profundiza en la dimensión cultural del lugar, con un enfoque que incorpora también la memoria del pueblo huilliche, cuya historia ha sido frecuentemente invisibilizada. Paneles explicativos y testimonios orales dan cuenta de la resistencia indígena frente al avance español, así como de las transformaciones territoriales y culturales que implicó la militarización de sus tierras. Ya en los últimos pasos del recorrido, el museo ofrece un espacio de contemplación que invita a detenerse. En una sala más tranquila, se exhiben cartas, registros de alistamiento y decretos originales que retratan la burocracia del poder colonial en esta remota frontera. Algunos de estos documentos, firmados por gobernadores y capitanes de la plaza, conservan la caligrafía recargada de la época y sellos reales impresos en cera. Uno de los elementos más emotivos del cierre del museo es un mural con los nombres de los soldados anónimos que alguna vez defendieron esta plaza. Muchos de ellos eran mestizos, huilliches, criollos pobres o incluso prisioneros que servían a cambio de redención. No hay estatuas en su honor, pero sus nombres grabados en la piedra representan la humanidad detrás de las órdenes militares y los relatos oficiales. Frente a ese mural, el museo entrega una atmósfera de respeto y silencio, como si incluso las paredes susurraran las historias de quienes vivieron, temieron y murieron entre esos muros. Este rincón del museo no busca glorificar la guerra, sino recordar que los procesos históricos también están compuestos por vidas olvidadas y gestos mínimos de resistencia. Un dato curioso 100% real del Castillo de Niebla es que en 1967, durante labores de restauración, se descubrió accidentalmente un túnel subterráneo sellado que había permanecido oculto por siglos bajo escombros y vegetación. Este pasadizo, cuya existencia no estaba documentada, reveló parte de la infraestructura secreta del fuerte y abrió nuevas líneas de investigación sobre su uso como vía de escape o transporte seguro durante ataques enemigos. Este pasadizo de aproximadamente 30 metros de longitud conecta el sector del antiguo Polvorín con una salida hacia la pendiente norte del cerro en dirección al mar. Se cree que fue construido como vía de escape secreta en caso de un asedio o como ruta segura para trasladar pólvora y suministros sin exponerse al fuego enemigo. Si bien actualmente no está abierto al público por razones de conservación y seguridad, forma parte de las investigaciones arqueológicas que aún siguen activas en el recinto. Este hallazgo refuerza la idea de que el castillo no era solo una estructura de defensa visible, sino que también contaba con sistemas internos de inteligencia militar y planificación estratégica más complejos de lo que se pensaba. Es un testimonio físico de cómo la ingeniería colonial se adaptaba al terreno y a las necesidades bélicas del momento, anticipando posibles escenarios de combate o retirada. En la actualidad,
El túnel sigue siendo objeto de estudio por parte del Consejo de Monumentos Nacionales y es uno de los grandes misterios que esconde el subsuelo de Niebla. Al salir por la puerta trasera del museo, que da hacia los cañones emplazados frente al mar, uno no puede evitar mirar el horizonte con otros ojos. La experiencia del museo transforma la postal turística en un lugar con alma, donde cada piedra y cada grieta tienen algo que decir. Las olas siguen rompiendo contra la costa como lo han hecho por siglos, pero ahora uno las escucha con el eco de los cañones, los rezos de los soldados y las lenguas indígenas que una vez poblaron ese territorio. El Castillo de Niebla no solo guarda la historia de Chile, es una herida abierta, un testimonio de encuentros y desencuentros, y un símbolo de cómo la memoria puede ser preservada con dignidad. Visitarlo es, sin duda, un acto de conexión con nuestras raíces más profundas. Al salir por la última sala, el visitante no solo ha caminado por una fortaleza, ha recorrido siglos de tensión, poder, resistencia y mestizaje. Y así concluimos nuestro recorrido por el castillo de la pura y limpia Concepción de Monforte de Lemos, más conocido como el Castillo de Niebla, un testigo silencioso de batallas, estrategias y resistencias que marcaron la historia del sur de Chile. Este lugar no solo nos habla de la arquitectura militar colonial, sino también de la convivencia y conflicto entre culturas, del ingenio estratégico de la época, y de cómo incluso hoy seguimos descubriendo sus secretos. Si te gustó este viaje por la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario, compartir este video y seguir explorando junto a nosotros los rincones más sorprendentes de Chile. Nos vemos en la próxima ruta, aquí en Explorando Rutas.